Me encuentro en la antigua Plaza del Expanses, la actual Plaza de la Compañía en la ciudad de Valencia. En el siglo XIX aquí se leía en voz alta la Gaceta de Madrid, con las noticias que llegaban de la capital. El día 23 de mayo de 1808 se leyeron aquí las noticias de la abdicación de Fernando VII y de Carlos IV en la ciudad de Bayona. Esto al pueblo no le gustó absolutamente nada, comenzando así un tumulto que acabaría, al igual que en otros lugares de España, en una revolución. Soy Juan Ferrando y esto es La Historia Jamás Contada. Las noticias que iban llegando de Madrid en las primeras semanas de mayo comenzaban a inquietar a la población de Valencia. El día 20 de mayo llegaba a la capital del Turia la Gaceta de Madrid del día 17. El párroco de la pequeña población de Beniferri, Juan Martí, no pudo soportar lo que acababa de leer. En la Gaceta se detallaba cómo el día 9 los generales presentes en Madrid, los cuerpos de la Casa Real y la guarnición de la ciudad habían jurado lealtad a Murat. Pero eso no era todo. El día 10 lo habían hecho los grandes de España y el día 11 los diplomáticos de la ciudad. Juan Martí no se lo pensó y de manera espontánea pronunció una arenga pública en contra del invasor francés. Al día siguiente aparecieron por toda Valencia panfletos con la siguiente rima: la valenciana arrogancia siempre ha tenido por punto no olvidarse de Sagunto y acordarse de Numancia. Franceses, idos a Francia, dejadnos a nuestra ley, que en tocando a Dios y al Rey, a nuestras casas y hogares, todos somos militares y formamos una grey. 3 días después, el 23 de mayo, llegaba a Valencia la Gaceta del día 23. En sus páginas se daba la noticia de las abdicaciones de Fernando VII y de Carlos IV en Bayona, lo que suponía la rendición de la monarquía a Napoleón. Esa fue la chispa que hizo saltar la revolución en Valencia. Acto seguido, la multitud se trasladó hacia la ciudadela de la ciudad para exigir la entrega de armas, pero ante la negativa de las autoridades a abrir la puerta, la muchedumbre se dirigió hacia el Palacio Real de Valencia. Era por entonces capital general del reino Rafael Blasco, el conde de la Conquista. Ante varios representantes del pueblo, el capitán general se niega a repartir armas, pero accede a reunir ese mismo día al Real Acuerdo, la asamblea que él mismo presidía y que daría voz a la voluntad del reino. En una marcha bastante tensa, las diferentes autoridades de la ciudad, en sus carruajes, se dirigieron hacia la Audiencia de Valencia, el actual Palacio de la Generalitat. Les seguía una muchedumbre que gritaba: «¡Viva Fernando VII y muera Bonaparte!». Había sido elegido por aclamación presidente del pueblo el padre franciscano Juan Rico Vidal. Este, ante la Asamblea del Real Acuerdo, propone levantar un ejército y rechazar al rey propuesto por Napoleón. El conde de la Conquista propone aceptar las abdicaciones de Bayona y acatar las órdenes de Napoleón, a lo que el padre Rico le responde que si comunica esa decisión al pueblo, no cree poder contener a la multitud. Finalmente, el capitán general cederá. Desde el balcón de la audiencia, el conde de la Conquista y el padre Rico leyeron un bando con lo acordado aquel día. Primero, se pedía al pueblo que volviese a sus casas. Segundo, se ordenaba el reclutamiento de todos los hombres entre 16 y 40 años. Y tercero, se nombraba al conde de Cervelló como comandante en jefe del nuevo ejército. A pesar de las medidas acordadas, el pueblo no estuvo de acuerdo. Exigían sacar el estandarte del reino y proclamar a Fernando VII como rey, además de que se debía destruir el papel timbrado que se estaba produciendo para Murat. De manera espontánea, Vicente Domènech, conocido como el Palleter, un humilde vendedor de cerillas de azufre, se arrancó la faja de color rojo y la ensartó en una caña. Acompañó a ese improvisado estandarte con una imagen de la Virgen de los Desamparados, y reuniendo a la multitud marcharon hacia la plaza del mercado. Allí
exigirán a la imprenta que estaba emitiendo papel timbrado con el texto «Valga para el gobierno del lugarteniente general del reino», es decir, Murat, la entrega de todo el papel timbrado. Subido a una silla y rompiendo esos papeles, el payeter proclama: «Un pobre payeter li declara la guerra a Napoleó. Viva Fernando VII y muiguen els traïdors». Al día siguiente, el 24 de mayo, dos oficiales del ejército, Vicente González Moreno y José Ordóñez, hacen saber al padre Rico que ellos ya estaban organizando a un grupo de militares para organizar un levantamiento y le proponen unir esfuerzos. Con su ayuda, los revolucionarios tomaron ese mismo día la ciudadela de la ciudad. El capitán Moreno se nombrará comandante del pueblo soberano y comenzará a organizarse a la población. Desde ese momento, patrullas armadas recorrerán las calles de Valencia. También se apostará una fuerte vigilancia en los lugares críticos de la muralla. El día 25 se terminó de organizar el levantamiento. Ese día se creará en Valencia la Junta Suprema para la Defensa del Reino de Valencia, la cual englobará a los nobles de la Asamblea del Real Acuerdo junto con representantes de los tres brazos tradicionales, esto es, la nobleza, el clero y la ciudad, además de representantes del pueblo llano de Valencia. Será la Junta la que ese mismo día rechace las abdicaciones de Bayona y le declare la guerra formalmente a Napoleón. La revolución estaba en marcha. Las revoluciones se sabe cómo empiezan, pero una vez que se han desatado las pasiones y las autoridades han perdido poder, la posibilidad de que se produzcan todo tipo de desmanes es muy elevada. El día 31 de mayo se desató un periodo de anarquía en Valencia. Había llegado desde Madrid un canónigo valenciano de nombre Baltasar Calvo. Nada más llegar a la ciudad, trató de hacerse un hueco en la Junta, pero al no lograr su objetivo comenzó a sembrar dudas de la fidelidad de esta entre la población. Gracias a su facilidad de palabra y a la demagogia, el día 5 de junio ya tenía un grupo de seguidores radicales a los que podía manejar. Esa tarde se estaba formando un tumulto ante la ciudadela. Corría el rumor de que los alrededor de 200 franceses que se habían refugiado en ella, comerciantes en su mayoría, estarían planeando escapar. Calvo y sus seguidores, aprovechando que el capitán Moreno no estaba en la ciudad y que la guarnición se había reducido, tomaron la fortaleza con la intención de ejecutar a los franceses. Tanto el conde de Cervelló como el de la Conquista se personaron en el lugar, pero ambos fueron enviados de nuevo a sus casas bajo amenazas. También los monjes del cercano convento de Santo Domingo trataron de medrar en la situación. Apoyados por religiosos de otros conventos de la ciudad, consiguieron calmar los ánimos. Cuando parecía que la situación se había salvado, los allí congregados comenzaron a rezar el rosario. En este momento, Calvo y sus seguidores se abalanzaron sobre los franceses y los asesinaron a cuchillo. Al día siguiente, los 143 franceses restantes del grupo fueron conducidos a la Plaza de Toros de Valencia, donde también serían ejecutados. Calvo se sentía fuerte y se autoproclamó nuevo líder de la revolución. Sin embargo, las autoridades maniobraron para quitarlo de en medio. Ese mismo día, convencieron a Calvo para que entrase a formar parte de la Junta, pensando que así podrían controlarlo. El padre Rico habló abiertamente contra él en la reunión. Calvo no se amedrentó, así que ordenó que trajeran a 8 franceses que habían escapado de la matanza de los días anteriores y ordenó que se les degollara delante de los miembros de la Junta. Ante lo crítico de la situación, Rico y sus partidarios decidieron actuar expeditivamente. En la madrugada del 6 al 7 de junio, sus partidarios tomaron de nuevo la ciudadela y apostaron guardias en el Palacio Real. Con esas posiciones aseguradas, la Junta se volvió a reunir por la mañana. Calvo fue arrestado en la reunión y al día siguiente se le envió a Mallorca para evitar altercados. Un mes después, volvería a Valencia para dar cuenta de sus crímenes. El día 3 de julio fue sentenciado a muerte por un tribunal. Baltasar Calvo sería ejecutado por traición el día 5 de julio. Entre 200 y 300 de sus seguidores seguirían ese mismo camino en los meses siguientes. Se había devuelto el orden a la ciudad.
se podía volver a centrar los esfuerzos en organizar la defensa contra las tropas de Napoleón. El siglo XVIII había supuesto un periodo de grandes cambios en España. La nueva dinastía reinante había traído desde Francia nuevas ideas y maneras de hacer. Tanto el ejército como la marina recibirían muchas atenciones por parte de los Borbones españoles. Felipe V había cambiado el viejo sistema de tercios de los Austria por el de los regimientos, copia del ejército de su abuelo Luis XIV. Para 1808, el ejército español en Europa contaba, sobre el papel, con alrededor de 128.000 soldados de infantería, de los cuales unos 30.000 serían milicias urbanas encargadas de la defensa de las ciudades y de 11.000 soldados de caballería. Mantener a este ejército le costaba a la Hacienda Real el 77% de sus recursos en este momento. Como decía, este era el ejército que sobre el papel debería defender España durante los 6 años que durara la guerra. Sin embargo, las circunstancias obligaron a las autoridades de cada región a tomar las medidas necesarias para la defensa del territorio. Tras la creación de la Junta de Valencia, se decidió crear un ejército para defender el reino, con soldados disponibles, pero también echando mano de nuevos reclutas. El jefe de este ejército sería Felipe Carlos Osorio y Castelví, conde de Cervelló. Tras la sublevación de mayo de 1808, Cervelló podía contar con alrededor de 8.000 soldados del ejército regular, lo cual era claramente insuficiente para defender Valencia y Murcia de los seguros ataques franceses. Teniendo como base las unidades regulares, comenzó la recluta de ciudadanos, que, enardecidos por el fervor de los primeros días de la Revolución, se alistaron masivamente en las unidades ya existentes o bien formando nuevas unidades. A mediados de junio, las fuerzas de que disponía Cervelló para defender Levante eran nominalmente bastante amplias. El ejército de Levante se componía de 5 divisiones, una de alrededor de 4.200 hombres encargada de defender Valencia, una división en Requena con 8.800 hombres, otra en Tortosa con 3.000, otra en la villa de Talayuelas con 6.200 efectivos y otra en Jumilla con 5.500. Las condiciones no eran óptimas, ya que este ejército entre profesional y voluntario se enfrentaría al ejército que había conquistado Europa, pero a las fuerzas españolas no le quedaba otro remedio que hacer de la necesidad virtud. El 30 de mayo, Napoleón envió una carta a Murat desde Bayona. Las noticias de la sublevación de Valencia se habían conocido en Madrid por una carta que enviaron las autoridades locales al Consejo de Castilla. Considerando que se trataba solamente de una revuelta popular, Napoleón ordenó al mariscal Moncey que se desplazara a Cuenca con su primera división de infantería. La idea era estar en disposición de atacar bien Valencia, bien Zaragoza, según las necesidades del momento. Moncey había llegado a España al mando del Cuerpo de Observación de las Costas del Océano, un cuerpo de ejército compuesto por 3 divisiones de infantería, una de caballería y un tren de artillería, lo que suponía alrededor de 28.700 efectivos. Napoleón envió la orden explícita a Moncey de que debía tomar únicamente su primera división de infantería, 12 piezas de artillería y 800 soldados de caballería francesa. Las fuerzas francesas destinadas a invadir Valencia estarían por tanto compuestas por 9.000 efectivos. La práctica totalidad de las fuerzas de Moncey pertenecían a regimientos provisionales, es decir, soldados de reemplazo enviados a España. Eran soldados bisoños, pero como se verá en el transcurso de las operaciones, demostrarán gran arrojo y valor en los diferentes combates de la campaña de Valencia. Aunque Murat se encontraba al mando de todas las fuerzas francesas en España, fue el propio Napoleón quien organizó la expedición sobre Valencia. En una extensa carta fechada el día 30 de mayo, el emperador francés daba las siguientes órdenes. Moncey debía partir hacia Cuenca con 9.000 hombres, a los que se deberían sumar 1.900 españoles.
El general Chabran, general de la división del Cuerpo de Observación de los Pirineos Orientales, debería desplazarse hasta Tortosa con otros 6.000 efectivos. Una vez que ambos comandantes hubieran tomado posiciones, deberían esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Si se restauraba el orden en Valencia, mantendrían sus posiciones, pero si no, deberían marchar contra la ciudad. También se debía observar la evolución de los acontecimientos en Zaragoza, por si fuese necesaria su intervención en la ciudad del Ebro. La colaboración de las tropas españolas en la campaña se canceló a primeros de mes, ante las elevadas deserciones de tropas y mandos. Moncey solamente contaría con sus propias tropas en el momento de salir de Madrid. Moncey partió de Madrid el 4 de junio en dirección hacia Cuenca. Tras varios saltos en el camino, llegó a la ciudad el día 11. Allí debía esperar a los supuestos refuerzos españoles, que nunca llegaron. El paso por las poblaciones del camino se había producido sin contratiempos, pero la reacción de la población era percibida por los franceses como más y más fría conforme avanzaban. En Cuenca se encontraron una ciudad casi vacía. Sería en su estancia en la ciudad donde Moncey recibirá la noticia de la matanza de franceses en Valencia. Debería usar la fuerza, así que para ello necesitaba la mayor cantidad de tropas posibles. En previsión de esta necesidad, Moncey escribió al general Chabran para que se desplazara a Castellón de la Plana. De esta manera, cuando Moncey llegara por el este a tierras valencianas, Chabran lo habría hecho desde el norte. El plan parecía sólido, pero la realidad cambiante de la guerra alteró los planes de Moncey. Chabran había partido hacia el sur para cumplir con las órdenes de Moncey, pero su superior, el mariscal Dues, el mando de las tropas francesas en Cataluña, le dio la orden de alto. Un pequeño contingente de tropas, enviado desde Barcelona hacia Zaragoza, había sido interceptado por tropas españolas apoyadas por milicianos, obligándolas a volver a la ciudad condal. Ante el riesgo de un levantamiento general en Cataluña, Dues optó por la cautela. Ante la noticia de que el conde de Cervelló había partido con sus tropas en dirección hacia la carretera de Almansa, Moncey envió una carta a Murat pidiendo que destacara una división a la ciudad de Albacete para cubrir su flanco derecho. A pesar de los esfuerzos del mariscal francés por preparar lo mejor posible la invasión, Moncey estaría solo en su avance sobre Valencia. El mariscal Moncey abandonó Cuenca en la madrugada del 17 al 18 de junio. Le acompañaban alrededor de 7.000 de sus hombres. En Cuenca dejaba una pequeña guarnición y un hospital con heridos y enfermos. Tras la partida del grueso de las fuerzas francesas, los milicianos tomaron la ciudad y acabaron con todos los franceses. La división francesa de Moncey tardó 3 días en encontrarse con el enemigo. Después de una larga marcha bajo el calor sofocante de la meseta castellana y del frío penetrante de la noche, después de sufrir escasez de alimentos y agua al pasar por una tierra que había sido abandonada por su población, los franceses llegaron al río Cabriel. Este río, afluente del Júcar, discorre por unos escarpados desfiladeros, imposibles de atravesar más que por determinados caminos y pasos. Allí se había situado el mariscal Adorno, al frente de sus alrededor de 8.000 hombres. El plan era sencillo: apostarse en los 3 puentes del río Cabriel que los franceses podrían utilizar y pararlos allí mismo. Adorno situó a 3.500 soldados en el puente del Pajazo. Se trataba del puente principal por donde discurría la carretera entre Valencia y Cuenca. La mayoría de las tropas eran reclutas de reciente incorporación, pero lo escarpado del terreno debería ayudar a la defensa de la posición. Para reforzar ese punto, el mariscal Adorno ordenó que se enviaran 4 cañones y a 500 milicianos para reforzar el puente. Más al sur, en los puentes de Contreras y Badocañas, situó a 300 y 3.000 soldados respectivamente, mientras que en Minglanilla destacó a 2 batallones de infantería como avanzadilla. Los franceses, como era de esperar, tomaron el camino del puente del Pajazo. Avanzando en 3 columnas, una de frente por la carretera y las otras 2 cubriendo los flancos de esta, avanzaron hacia el paso del río.
Allí se produjo un fiero combate, donde las tropas españolas intentaban contener a las francesas. Aunque la posición era ventajosa para la defensa, los franceses lograron tomarla gracias a un movimiento envolvente. Gracias a un vado que descubrieron un poco más al norte, la caballería de Moncey pudo cruzar el río sin oposición y atacar directamente los flancos de las fuerzas españolas. Los milicianos huyeron rápidamente y ante la superioridad numérica francesa, las tropas españolas comenzaron la retirada. Cuando el mariscal Adorno recibió la noticia de lo que estaba ocurriendo, en lugar de organizar la defensa con las tropas que le restaban, decidió ponerse al mando de las fuerzas destacadas en Badocañas, para comenzar una marcha en dirección hacia Albacete. Esto le costaría un consejo de guerra en 1810 y la caída en el ostracismo profesional. Superado el río Cabriel, los franceses todavía debían atravesar la Sierra de las Cabrillas antes de descender a la llanura litoral valenciana. Por aquí la carretera se dirigía a Valencia atravesando un desfiladero de fácil defensa, siempre y cuando se dispusiera de los medios adecuados para ello. Desgraciadamente, las fuerzas españolas contaban con apenas algunos soldados mal entrenados y varios miles de paisanos sin ningún tipo de entrenamiento o disciplina. El padre Rico había sido enviado desde Valencia para informar sobre la situación en el frente. El brigadier Marimón, al mando de las tropas, le puso al corriente de lo desastroso de las circunstancias. A pesar de lo desesperado de la situación, el padre Rico convino con el brigadier Marimón que debían buscar la mejor manera de defender el paso hacia Valencia. Sin embargo, los franceses se les habían adelantado. Las fuerzas de Moncey habían llegado hasta Venta Quemada, al pie de la entrada del desfiladero de El Portillo, por lo que el brigadier Marimón dio la orden de despliegue. Cubriendo la carretera y los saltos que la rodeaban, los españoles tomaron posiciones. Nuevamente en formación de 3 columnas, los franceses cargaron hacia las inexpertas tropas españolas y los miles de paisanos allí presentes. En apenas una hora de batalla, la escaramuza se había resuelto a favor de los invasores. La puerta de Valencia quedaba abierta. La noticia de la llegada inminente de los franceses a Valencia llegaron a la ciudad en la noche del 24 de junio. Esa misma madrugada, el conde de la Conquista convocó a la Junta para afrontar la situación. Se dio la orden de armar a cualquier persona capaz de combatir y se comenzaron los trabajos de preparación de las defensas de la ciudad ante un inminente asedio. También se ordenó al brigadier Saint-Marc para que organizara las tropas disponibles para presentar batalla fuera de la ciudad. Las fuerzas españolas podían contar con 8.000 hombres en su bando, pero solo contaban con 1.000 soldados experimentados. Además, varios batallones los formaban paisanos, que apenas habían recibido varias horas de adiestramiento militar esos mismos días. Los oficiales españoles sabían perfectamente que no podían resistir con esos medios al francés, así que acordaron que la acción, centrada en la ermita de San Onofre, debería tener un carácter dilatorio, para permitir que los trabajos de la ciudad se concluyeran. Finalmente, la batalla se produjo el día 27. A las 11 de la mañana, los franceses, formando en 3 columnas, se dirigieron hacia el despliegue español. Las fuerzas españolas se habían desplegado tras la acequia de Quart, una barrera fácilmente defendible. Además, habían preparado el terreno cortando árboles y construyendo posiciones defensivas. Durante 2 horas, parecía que los españoles lograban resistir e incluso estaban en posición de desbordar a los franceses en el flanco izquierdo. Pero para salvar la situación, Moncey envió a su caballería a este flanco para acabar con la resistencia española. Ante la llegada de la caballería, los batallones de paisanos huyeron, dejando a los soldados veteranos en inferioridad numérica. Los mandos españoles sabían que no podían hacer nada al respecto, así que comenzaron a retirarse hacia las posiciones más seguras. Esa noche, los franceses ocuparían los lugares que habían defendido los españoles a la espera de atacar la ciudad al día siguiente. Solo las murallas medievales, algunos soldados y miles de ciudadanos se interponían ya entre Moncey y Valencia. . 。 . 。 . 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
En 1808, Valencia era la segunda ciudad de España. Estaba rodeada por una muralla medieval que la protegía. Cada puerta de la muralla era un pequeño fortín, que aunque de siglos pasados, era imposible destruir con los cañones de campaña. Moncey sabía perfectamente que solamente con 8.000 efectivos y sin un tren de artillería de asedio era imposible poner sitio a la ciudad, así que decidió probar suerte y asaltar directamente la urbe. El plan era sencillo. El general francés enviaría 2 columnas de ataque apoyadas por la escasa artillería de que disponía para tratar de tomar las puertas de Quart y de San José. Tomándose esos 2 puntos, sus tropas podrían entrar en la ciudad y hacerse con ella. El asalto comenzó a las 10 de la mañana del día 28 de junio. Partiendo desde la Cruz de Mislata, la infantería francesa se fue aproximando a la ciudad. Iban precedidos por varias compañías de infantería ligera, que debían limpiar los cañizales que se intercalaban en los campos de la Huerta Valenciana. Sin mucho sobresalto, llegaron a los conventos de San Sebastián y El Socorro, a escasos metros de la puerta de Quart. Los franceses comenzaron a disparar contra las torres de la entrada, pero las piezas eran de pequeño calibre y no lograron dañar las fortificaciones medievales. Los franceses decidieron acercar sus piezas, pero el fuego desde las torres se lo impidió. Los cañones del mariscal Moncey castigaron duramente las torres de Quart, pero la enconada defensa de los españoles impidió que los franceses atravesasen estas puertas. Moncey intentó en ese momento pactar. Envió un mensaje a la ciudad ofreciendo clemencia si se rendía la plaza sin combatir. La respuesta de los defensores fue clara: primero morir que rendirse. Los franceses prosiguieron con su ataque, pero los 2 cañones situados en las puertas de Quart y los defensores armados con fusiles rechazaban cada intento de los franceses de aproximarse y asaltar las puertas. Para llegar hasta la puerta, los franceses debían pasar por delante del fortín de Santa Catalina. Allí se encontraron con una guarnición bien armada y preparada para detener al invasor, por lo que los franceses no pudieron más que llegar hasta las empalizadas que defendían el fortín, donde fueron rechazados por los españoles. Los franceses insistían también frente a las torres de Quart. Viendo que no lograban tomarlas, decidieron probar suerte instalando 2 obuses en el jardín botánico. Quizás los proyectiles explosivos de estas armas lograrían mermar la moral de los defensores. Sin embargo, todo fue en vano. Tropas españolas que se habían retirado de la batalla de San Onofre el día anterior se habían reagrupado en el pueblo de Campanar, al otro lado del río Turia. Aprovechando que el río tenía un caudal bajo, los españoles atacaron las posiciones de los franceses desde el flanco. Los artilleros del Botánico abandonaron las piezas de artillería y los atacantes de Santa Catalina hubieron de retirarse. Moncey envió refuerzos para enfrentar esta nueva amenaza, forzando a los españoles a retirarse y volver de nuevo a Campanar. El asalto no iba bien para los franceses. Faltaban hombres y sobre todo artillería adecuada para asaltar una ciudad. Moncey, sabedor de sus carencias, decidió intentar un nuevo asalto de infantería, pero en este caso dirigió el ataque hacia el lienzo de la muralla al sur de las torres de Quart. Por la tarde, los franceses realizaron 2 ataques en este sector de las murallas. Nuevamente, la artillería francesa fue incapaz de hacer daño a las defensas, y el fuego de fusilería y de artillería que recibían desde las murallas y la puerta de Santa Lucía les hizo retroceder. A las 8 de la tarde, Moncey ordenó cesar el ataque. El mariscal francés sabía que sin refuerzos ni artillería de asedio sería inútil renovar el ataque al día siguiente. El 29 de junio, los franceses decidieron partir de nuevo hacia Madrid. Los soldados y ciudadanos de Valencia habían salvado la ciudad, al menos por esta vez. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.